Hay mensajes que cambian una vida y hay vidas que cambian el rumbo de una generación. Pero incluso los gigantes de la fe han tenido momentos de oscuridad. ¿Puedes imaginarlo? A Billy Graham, alejado de Dios, el predicador que llevó a millones a los pies de Cristo, pasando por una sequía espiritual. Parece imposible, pero es real. Y te voy a decir algo que no muchos se atreven a confesar. Incluso los más usados por Dios han tenido días donde no sentían su presencia. Días donde la oración era un eco vacío, donde la fe se volvía rutina, donde el alma gritaba en silencio: ¿dónde estás, Señor? Y fue en uno de esos momentos donde Billy Graham escuchó un mensaje, uno que no venía de un púlpito, ni de un coro celestial, un mensaje sencillo, pero con poder, un mensaje que lo llevó de vuelta al lugar donde todo comenzó, la intimidad con Dios. Quédate hasta el final, porque si alguna vez sentiste que tu fe se estaba apagando, este mensaje puede ser el reinicio que tu alma necesita. Y te lo voy a decir con toda el alma, este video no es casualidad. Estás aquí porque Dios quiere hablarte a través de una historia que podría ser también la tuya. Y antes de seguir, quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Has tenido alguna vez una temporada donde sentías que te estabas alejando de Dios, aunque seguías haciendo todo bien? ¿Te ha pasado eso de orar y sentir que tus palabras no llegan? Escríbelo abajo. Cuéntame cómo lo has vivido, porque este canal no es solo una voz, es un refugio. Y cuando tú hablas, el cielo escucha. Hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que muchos piensan en silencio. ¿Qué pasa cuando un hombre de Dios ya no lo siente? ¿Qué pasa cuando aquel que predica, que ora, que guía a millones, comienza a sentir que su corazón está frío, que su espíritu se ha apagado, que su alma, aunque nadie lo note, está vacía? Porque sí, eso le pasó a Billy Graham. Y tú puedes pensar, eso no puede ser. Él fue un siervo fiel. Él fue una voz de fuego para las naciones. Él no podía alejarse de Dios. Pero escúchame bien, hasta el más fuerte puede quebrarse, hasta el más sabio puede dudar, hasta el que más habla de fe puede pasar por un valle donde no escucha nada. Y eso, mi hermano, le puede pasar a cualquiera, a ti, a mí, a un pastor, a una madre de familia, a un líder, a un joven que ama a Dios pero no lo siente hace meses, a un cristiano que sigue yendo a la iglesia, que levanta las manos, que canta, pero por dentro está seco, roto, desconectado. Porque hay momentos en la vida espiritual donde no importa cuánto sepas, simplemente no puedes más. La oración se vuelve monótona. La Biblia ya no te conmueve como antes. El fuego se va apagando. Y lo peor, nadie lo nota, nadie lo pregunta, nadie lo ve. Y fue ahí, en ese punto, en ese silencio espeso, en esa crisis invisible, donde Billy Graham estuvo. No lo contó desde un púlpito, no lo gritó en una cruzada, pero lo vivió. Y lo que lo trajo de vuelta no fue una revelación mística, fue un mensaje simple, pero con una unción que perfora el alma. Un mensaje que lo llevó de nuevo a la cruz, a la entrega, a la rendición. ¿Quieres saber cuál fue ese mensaje? Quédate, porque quizás ese mensaje no solo restauró a Billy Graham, sino que está destinado a restaurarte a ti también. Quiero que pienses en esto. ¿Hace cuánto no sientes que Dios te habla? ¿Hace cuánto oras por costumbre pero no por conexión? ¿Hace cuánto vas a la iglesia con la esperanza secreta de que alguien diga justo lo que necesitas, pero te vas igual de vacío? ¿Hace cuánto te levantas por la mañana y no tienes ni fuerzas para abrir tu Biblia? No lo digas en voz alta, solo respóndelo en tu interior. Porque si tu alma está en ese lugar, este mensaje es para ti. La vida espiritual no siempre es una línea recta, no siempre es fuego, no siempre es monte alto. Hay valles, hay sequías, hay silencios. Y el enemigo sabe exactamente cuándo atacar, cuando estás más débil, cuando estás haciendo todo bien pero sin convicción, cuando tu boca dice amén, pero tu espíritu susurra: ¿y si Dios ya no está conmigo? Y si te sientes así, no estás solo, no estás perdido, no estás condenado. Estás en el lugar exacto donde Dios puede hablarte otra vez. Pero para eso, tienes que abrir tu corazón. Y quiero que lo hagas ahora mismo. Déjame un comentario. Dime con sinceridad, ¿has tenido una temporada donde sentías que Dios estaba lejos, aunque tú seguías con la rutina cristiana?
¿Has sentido que tu corazón se apagó, pero que no podías decirlo porque eso no le pasa a un cristiano? Escríbelo, escríbelo con libertad, porque aquí nadie te va a juzgar. Aquí vamos a orar por ti, a escucharte, a recordarte que aún los más grandes también pasaron por ese fuego. Billy Graham se quebró, Billy Graham se alejó, pero hubo un momento, un mensaje, una palabra que lo trajo de vuelta. Y si le funcionó a él, también puede hacerte volver a ti. Pocas cosas duelen más que sentir que uno se está alejando de Dios y no poder explicarlo. Es una sensación amarga, silenciosa, difícil de describir. A veces ni siquiera se nota al principio. Sigues orando, sí, pero ya no es lo mismo. Lees la Biblia, pero las palabras no entran como antes. Te conectas al culto, participas, sonríes, das palabras de ánimo a otros, pero por dentro sientes que algo se te apagó, como si la llama que antes ardía en tu interior ahora fuera apenas una brasa que lucha por no extinguirse. Y esa es una de las trampas más peligrosas del enemigo: hacernos creer que mientras seguimos haciendo cosas para Dios, eso es suficiente para estar cerca de Él. Pero Dios no busca nuestras rutinas, Él busca nuestro corazón. Y Billy Graham, con toda su experiencia, con toda su sabiduría, con toda su autoridad espiritual, tuvo un momento donde se dio cuenta de eso, donde sintió que estaba cumpliendo con su deber, sí, predicando, viajando, proclamando la verdad, pero sin detenerse a examinar si su corazón seguía latiendo en el mismo ritmo que el cielo. Fue ahí donde comenzó a quebrarse. No fue un escándalo, no fue un pecado evidente, no fue un fracaso público. Fue algo más sutil, más profundo, más humano. Fue el desgaste, el cansancio, la rutina. Fue ese agotamiento invisible que a veces llega a los que más dan, a los que más oran, a los que más cargan a otros sobre sus hombros espirituales. Y un día, en medio de todo eso, escuchó un mensaje que no venía adornado con palabras elocuentes ni grandes escenarios. Era simple, pero era real. Y sobre todo, era dirigido a lo más íntimo de su alma. No le habló al predicador, no le habló al líder, le habló al hijo, al hombre, a esa parte vulnerable, frágil y honesta que todos llevamos por dentro y que a veces escondemos detrás de nuestras funciones ministeriales. Fue ese mensaje el que lo hizo caer de rodillas, no por emoción, sino por quebranto, porque no hay nada más poderoso que reconocer que, aún haciendo todo para Dios, puedes haber olvidado estar con Dios. Y ahora escúchame, tú que estás viendo esto, tú que tal vez estás liderando un grupo, orando por otros, aconsejando, predicando, sirviendo cada semana, pero que en la intimidad te sientes seco, desconectado, cansado. Tú que extrañas esa sensación de que Dios te hablaba incluso antes de abrir la Biblia. Tú que recuerdas cómo antes llorabas en su presencia y ahora solo lo recuerdas. Este mensaje no es para condenarte, es para traerte de vuelta. Porque si a Billy Graham le pasó, si él pudo alejarse por dentro sin que nadie lo notara, entonces tú también puedes estar pasando por lo mismo. Y es momento de reconocerlo, no con vergüenza, sino con esperanza. Porque el Dios que restauró a Billy quiere restaurarte a ti. El mismo que lo visitó en el silencio puede visitarte a ti esta misma noche. Pero tienes que detenerte. Tienes que reconocerlo, tienes que hablarlo. Por eso quiero invitarte a que dejes un comentario ahora mismo, ahí donde estás. No necesitas explicar toda tu historia, solo escribe: Dios, me he sentido lejos, pero quiero volver. Escríbelo como una oración, escríbelo como una llave, porque esa frase, aunque simple, puede abrir puertas que estuvieron cerradas por mucho tiempo. Y si quieres contar más, hazlo. Este espacio no es un canal, es un altar. Aquí puedes desahogarte, aquí puedes abrir tu alma, aquí puedes encontrar intercesores que se pondrán de rodillas por ti aunque nunca te hayan visto, porque esa es la familia de la fe y tú no estás solo. Ahora escucha esto: el mensaje que transformó a Billy no fue una revelación nueva ni una teología compleja, fue una palabra vieja, conocida, predicada cientos de veces, pero esta vez lo atravesó distinto. ¿Sabes cuál fue? La misma que quizás tú necesitas volver a oír como si fuera la primera vez. Vuélvete a tu primer amor. Porque cuando uno se aleja de Dios, no siempre se nota por fuera, pero por dentro lo sientes.
Sientes que ya no tienes lágrimas cuando oras, que la adoración ya no te sacude, que el temor de Dios ya no te inquieta. Y lo más duro es que a veces te acostumbras. Aprendes a funcionar desconectado, a servir sin fuego, a hablar de Dios sin sentirlo cerca. Pero hoy, igual que Billy, puedes volver. Puedes regresar al lugar donde todo comenzó, a ese momento donde no importaba si sabías mucho o poco. Lo único que querías era su presencia. Y si alguna parte de este mensaje ha tocado algo dentro de ti, quiero que lo escribas también. Escríbelo como quien está dando un paso real, no simbólico. Escribe: quiero volver a mi primer amor. Porque esa frase, esa decisión, ese acto sencillo puede traer un avivamiento personal más grande que cualquier conferencia o evento. Porque Dios no se mueve por el show, Dios se mueve por la rendición. Y si tú decides rendirte hoy, Él va a responder. La gente suele pensar que alejarse de Dios siempre se nota, que es algo escandaloso, radical, evidente. Pero el verdadero alejamiento no siempre se ve por fuera, pero se siente por dentro. Se siente cuando oras y no pasa nada. Se siente cuando lees la Biblia y te aburre. Se siente cuando vas al templo y solo cuentas los minutos para irte. Se siente cuando el nombre de Jesús sale de tu boca, pero ya no estremece tu corazón. Y eso fue lo que le pasó a Billy Graham. No dejó de amar a Dios, no cayó en un pecado escandaloso, no negó su fe, pero un día se dio cuenta de que había perdido la sensibilidad espiritual, que hablaba de Dios sin escucharlo, que predicaba sobre el fuego sin sentir calor, que hablaba del cielo, pero su alma estaba seca. Y eso, hermano, es más común de lo que te imaginas. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que sigues creyendo pero ya no sientes nada? ¿Que ya no lloras en la presencia de Dios como antes? ¿Que hay una parte tuya que sigue diciendo amén, pero otra parte ya no tiene fuerzas para confiar? Si es así, no estás solo, y mucho menos estás perdido. Porque si Billy Graham, uno de los hombres más influyentes del reino de Dios, vivió eso y salió de ahí, tú también puedes salir. El mensaje que lo sacudió no fue ruidoso, fue una verdad silenciosa, pero con el peso de una espada. Le dijeron: Billy, puedes conocer toda la Biblia, pero si no estás escuchando al autor, estás caminando solo. Esa frase lo partió por dentro, porque comprendió algo que muchos olvidan. La fe no es solo conocimiento, es conexión. Y si estás desconectado, aunque tengas Biblia, doctrina, versículos y púlpitos, no tienes vida. Porque el alma solo respira cuando está unida al corazón de Dios. Y ahora quiero que tú respires hondo, que te preguntes, sin máscaras, sin religiosidad, sin la presión de tener todas las respuestas: ¿cómo está tu conexión? ¿Estás conectado o solo funcionando en automático? ¿Estás habitando en la presencia o sobreviviendo con rutinas? Quiero que lo escribas en los comentarios, pero no como trámite. Escríbelo como quien deja caer una carga al pie de la cruz. Pon ahí: Dios, ya no quiero seguir funcionando sin sentirte. Escríbelo si este mensaje te está tocando. Escríbelo si llevas tiempo sintiéndote vacío pero no sabías cómo decirlo. Escríbelo porque cuando uno lo confiesa, el cielo se abre. Billy Graham lloró, no por miedo, no por culpa. Lloró porque se dio cuenta de que se había alejado del lugar que más amaba, la presencia. Y tú también puedes volver, hoy, ahora. No importa si has estado lejos una semana o 20 años. Dios no te pregunta por qué te fuiste. Dios solo quiere saber si estás listo para volver. Porque si le dices sí, Él te recibe, te cubre, te restaura, te reaviva. Y escúchame bien, no estás escuchando este mensaje por azar. Esto no es un video más en YouTube. Esto es una cita divina. Es la forma en que Dios te está hablando directo al alma. Y si tú lo estás sintiendo, si algo dentro de ti se está removiendo, si tus ojos están llenos de lágrimas, aunque no entiendas por qué, eso es el Espíritu Santo llamándote otra vez. No lo ignores. No te acostumbres al silencio. No aceptes vivir lejos cuando fuiste creado para habitar bajo su sombra. Déjame un comentario ahora. Dime si alguna vez sentiste que te alejaste. Dime si estás luchando por volver. Dime si te cansaste de orar sin sentir nada, porque vamos a orar por ti.
porque este canal no es entretenimiento, es un altar. Y aquí, si tú das un paso, Dios da el resto. Y quédate conmigo, porque en la siguiente parte voy a mostrarte la decisión radical que tomó Billy Graham después de escuchar ese mensaje, y cómo esa misma decisión puede cambiar por completo tu caminar espiritual a partir de hoy. Esta fue mi experiencia cuando noté que mi fe hacia Dios ya no tenía tanto sentido. Hubo un momento en mi vida en el que ya no lo sentía. No fue de un día para otro, no fue una caída escandalosa, no fue algo que alguien pudiera notar desde fuera. Al contrario, todo parecía seguir igual. Yo seguía predicando, seguía viajando, seguía hablando de Dios. Pero en lo más profundo de mi corazón, algo se había apagado. Yo podía decir, Cristo te ama, pero no podía sentir ese amor en mí como antes. Y eso fue más duro que cualquier crítica, que cualquier oposición, que cualquier ataque del enemigo. Comencé a acostumbrarme a la rutina, a los sermones sin lágrimas, a los versículos sin temblor, a las oraciones que no pasaban del techo. Y me dije a mí mismo, esto le pasa a todos alguna vez. Pero en realidad estaba perdiendo la sensibilidad, estaba funcionando sin conexión, estaba repitiendo lo que sabía, sin vivirlo en mi interior. Y eso me dolía, pero no sabía cómo decirlo, porque ¿cómo confiesa un predicador que ya no está sintiendo a Dios? Hasta que un día, solo, en un cuarto que parecía más frío de lo normal, me quebré. Me arrodillé y no pude hablar, solo lloré, como un niño, porque entendí que había estado sirviendo a un Dios del que me había desconectado, que conocía su palabra, pero no estaba escuchando su voz, que hablaba del Espíritu, pero no caminaba con él, que mi cuerpo estaba activo, pero mi alma estaba seca. Y ahí le dije al Señor algo que marcó un antes y un después en mi vida. Dios, yo no quiero vivir un ministerio donde tu presencia no esté. Prefiero 1000 veces dejarlo todo antes que seguir sirviéndote sin sentirte. Y fue ahí, en ese momento, donde todo cambió. No con truenos, no con ángeles. Cambió con una paz que volvió a mí después de años, con una lágrima que ya no era de angustia, sino de rendición, con una certeza que se renovó en lo profundo. Dios no me había dejado, yo me había distraído, pero Él seguía allí. Fin del testimonio. Vuelve la voz del narrador dirigida al oyente. ¿Lo escuchaste? ¿Lo sentiste? Porque si Billy Graham, un hombre de fe, un predicador de multitudes, un siervo intachable, vivió ese vacío, esa desconexión, esa tristeza del alma que nadie más notaba, ¿cómo no podrías vivirlo tú? ¿Cómo no podríamos sentirlo nosotros? Y eso no te hace menos cristiano, eso no significa que Dios te ha soltado, eso no es señal de que estás perdido, es señal de que eres humano, es señal de que tu alma anhela más, es señal de que, aunque todo por fuera siga funcionando, Dios quiere volver a tocar lo más profundo de tu espíritu. Y eso, hermano, es una buena señal. No te castigues por haber sentido que tu fe se debilitó. No te culpes por no haber sentido nada al orar. No te escondas por estar atravesando una sequía espiritual. Hay temporadas así. Hay etapas donde el alma se cierra, pero el corazón sigue queriendo volver. Y mientras ese deseo esté vivo, mientras tú sigas anhelando volver al fuego, hay esperanza. Por eso quiero que hagas algo ahora, no para mí, para ti, para tu alma, para Dios. Escribe en los comentarios, estoy funcionando, pero por dentro me siento desconectado. Escríbelo si este testimonio tocó algo dentro de ti. Escríbelo si ya no quieres vivir con el alma en automático. Escríbelo si necesitas un reinicio, una reconexión, una llama nueva, porque eso que tú confiesas, Dios lo honra. Y si tú lo escribes, no es solo un comentario, es una oración, es una llave, es una rendición. Y quédate, porque en la siguiente parte vamos a hablar de cómo recuperar esa sensibilidad espiritual, cómo volver a sentir, cómo dejar de vivir por obligación y empezar a vivir por pasión. Porque Dios no te trajo hasta aquí para acusarte, te trajo para restaurarte. Volver a sentir a Dios no es un botón mágico. No es repetir un salmo de memoria ni escuchar 3 alabanzas intensas. Volver a sentirlo es, en esencia, volver a rendirse,
Volver a llorar desde el lugar donde uno ya no tiene fuerzas para actuar. Es dejar de funcionar como un creyente perfecto para empezar a vivir como un hijo que fue herido, que se ensució, que se cansó, pero que quiere volver. Y eso fue lo que Billy Graham entendió. Por eso sus lágrimas no fueron de culpa, sino de entrega. Porque lo que más sana a un alma desconectada no es el miedo, es la honestidad. Y tú que estás viendo esto, ¿cuánto tiempo llevas funcionando sin conexión? ¿Cuánto tiempo llevas hablando de fe, pero sintiendo vacío? ¿Hace cuánto que ya no tiemblas al oír su nombre? ¿Hace cuánto que la presencia de Dios no te quiebra por dentro? ¿Hace cuánto que vas a la iglesia, pero sientes que Dios ya no te habla como antes? Tal vez lo has intentado todo. Ayuno, oración, rutinas nuevas, predicas de fuego, adoración intensa. Pero hay algo que no termina de encenderse, y eso no se soluciona con métodos. Eso se sana con una conversación, con una confesión, con una entrega. Porque cuando Billy Graham cayó de rodillas y dijo, prefiero dejarlo todo antes que seguir sin tu presencia, el cielo lo escuchó. Y eso fue lo que lo restauró. No su teología, no su fama, no su legado, su vulnerabilidad, su voz quebrada diciendo, te necesito. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a decir eso? No como quien recita una frase bonita, sino como quien ya no puede seguir sin ese fuego encendido. Porque si tú lo haces, si tú te atreves a hablar desde el alma, si tú te atreves a dejar de aparentar que estás bien y dices con humildad, Dios, extraño tu presencia, algo va a comenzar a moverse dentro de ti. No todo cambiará en un instante, no todo volverá de golpe, pero lo primero que sentirás es esto, paz. Esa paz que te dice, Él no se fue, tú solo estabas en silencio. Y cuando esa paz entra, el corazón se vuelve a ablandar, las lágrimas vuelven a caer, el alma comienza a respirar otra vez. Por eso ahora quiero invitarte, con toda humildad, a hacer algo valiente, no algo perfecto, algo sincero. Deja un comentario que diga, Dios, extraño tu presencia y estoy listo para volver. Escríbelo si esta palabra te está sacudiendo. Escríbelo si llevas semanas, meses o incluso años sintiendo que estás lejos. Escríbelo si ya no quieres vivir con el alma apagada. Escríbelo como quien rompe una cadena, como quien prende una vela en medio de la oscuridad, como quien le grita al cielo, aquí estoy, no quiero seguir sin ti. Y mientras escribes, siente esto. No estás solo, no eres el único. Hay miles viendo esto ahora mismo que están escribiendo lo mismo, que también se habían apagado, que también habían normalizado vivir sin sentir, que también habían seguido con sus vidas sin el fuego de Dios. Pero eso termina hoy, porque este canal no es una casualidad, es un altar, y cada palabra que tú declares aquí tiene poder. Quédate conmigo, porque en la próxima parte vamos a hacer algo más profundo aún, una oración guiada, una restauración paso a paso, para que ese fuego vuelva a prenderse desde el lugar más profundo de tu alma. No como emoción, sino como reconexión verdadera, porque Dios no está lejos, solo está esperando que tú abras la puerta. Cuando por fin reconocí mi sequía espiritual, cuando pude admitir ante Dios y ante mí mismo que estaba lejos, que mi fe era solo un eco de lo que fue, entendí que no iba a volver al fuego por mis propias fuerzas. Tenía que volver como se vuelve a casa, sin pretextos, sin máscaras, sin excusas. Y lo primero que hice fue buscar su palabra. No para preparar un mensaje, no para enseñar a otros, sino para encontrarme con Él, para escuchar su voz. Recuerdo que abrí la Biblia con manos temblorosas. No sabía qué buscar. Solo quería sentir de nuevo, aunque fuera un susurro, esa presencia que me había transformado tantos años antes. Fue entonces cuando mis ojos se detuvieron en un salmo. No era un texto desconocido. Al contrario, era uno que había predicado cientos de veces, que había recitado de memoria, pero esa noche lo leí como si fuera la primera vez. Era el Salmo 51, y cada palabra, cada línea, era como si David estuviera orando por mí, como si él supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Ahí, en la intimidad de ese texto,
Empecé a leer en voz baja: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51, versículos 10 a 12. Esas palabras me atravesaron el alma, porque entendí que no necesitaba una fe perfecta, ni una vida intachable, ni una historia sin errores. Lo que necesitaba era un corazón quebrantado, un espíritu sincero, un deseo real de volver a sentir a Dios. Y ahí, arrodillado, volví a orar como lo hacía en mis primeros años. Señor, limpia mi corazón. No me dejes seguir si tu presencia no va conmigo. Devuélveme el gozo, no el deber, no la rutina, el gozo de tu salvación. Y poco a poco fue como si una brisa suave empezara a recorrer mi interior. No fue un milagro ruidoso, no fueron ángeles descendiendo, fue algo más profundo. Volví a llorar, pero esta vez no de vacío, sino de esperanza. Sentí que Dios no me había desechado, que su espíritu seguía cerca, esperando que yo me quebrara, esperando que yo volviera. Y en ese instante supe que la restauración no comienza con fuerza, sino con humildad. No empieza con la cabeza, sino con el corazón. Ese salmo fue mi oración durante semanas, y cada vez que sentía que el fuego se apagaba, volvía a esas líneas, volvía a pedir lo mismo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y no me quites de tu espíritu. Y así, paso a paso, el gozo volvió, la fe volvió, la presencia volvió, no por mis méritos, sino por su misericordia. ¿Te das cuenta? Hasta el más grande puede necesitar volver a orar como un niño. Hasta el predicador más ungido puede perder el gozo, pero también puede recuperarlo. Y esa es la promesa para ti hoy. No importa cuánto tiempo llevas seco, no importa cuántos mensajes has predicado o cuántos has escuchado. Lo único que necesitas para volver es un corazón sincero, una oración real y la palabra de Dios abierta delante de ti. Por eso quiero invitarte a que hagas lo mismo. Tómate un momento hoy, esta noche, mañana al despertar, y abre tu Biblia en Salmo 51. Léelo en voz alta. Ora con esas palabras como si fueran tuyas. Y si quieres, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Escríbelo como tu declaración, como tu clamor, como tu puerta de regreso al gozo. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser sincero. Dios restaura a los que lo buscan de verdad. Y si Billy Graham pudo volver a sentirlo, tú también puedes. Quédate, porque en la siguiente parte vamos a orar juntos y pedir ese avivamiento personal sobre tu vida y tu familia. Guión, parte 6. No sé si te ha pasado, pero hay un tipo de dolor que no se ve, pero que te acompaña todos los días. No es físico, pero pesa en el pecho. No es emocional solamente, pero se mezcla con todo. Es ese vacío que te queda cuando te das cuenta que algo en tu interior se ha enfriado, que tu relación con Dios ya no es lo que era, que antes lo sentías y ahora apenas lo recuerdas, que antes llorabas al adorarlo y ahora solo cantas por costumbre, que antes te estremecías al leer la palabra y ahora solo la pasas por encima. Y lo peor no es eso, lo peor es que aprendiste a vivir así, sin fuego, sin pasión, sin lágrimas, pero con la cara de siempre, con la sonrisa de iglesia, con los amén automáticos, con el Dios te bendiga de costumbre. Aprendiste a caminar en lo seco, aprendiste a liderar sin unción, aprendiste a orar sin esperar respuesta, aprendiste a vivir sin sentir. Y esa es una de las heridas más profundas que un cristiano puede cargar, la herida de seguir caminando con un corazón apagado, porque nadie lo nota. Nadie te pregunta, nadie sospecha que estás gritando por dentro. Nadie se imagina que tú, el que ayuda a otros, estás a punto de rendirte. Pero escúchame, Dios sí lo sabe, Dios sí lo ve, Dios sí lo escucha. Y por eso este mensaje está en tus oídos hoy. No porque seas débil, no porque no tengas fe, no porque hayas fallado, sino porque has llegado al punto exacto donde Él te puede restaurar. Porque solo cuando reconoces que te alejaste, es que puedes volver de verdad, porque el peor peligro no es sentirse lejos, es acostumbrarse a esa distancia. Y quiero que sepas algo que quizás nunca te dijeron.
No es pecado haber sentido que tu fe se apagó. No es vergonzoso decir, ya no siento a Dios. No es condenación admitir que estás cansado. Al contrario, es el comienzo de tu restauración, porque Dios no restaura a los que fingen. Dios restaura a los que confiesan, a los que se quiebran, a los que dicen, estoy aquí, pero estoy seco, estoy lejos, estoy herido y no quiero seguir así. Y ahora quiero que hagas algo que va a liberar más de lo que imaginas. Tómate un segundo, respira hondo y escribe en los comentarios, estoy caminando pero me siento seco. Escríbelo si te sientes así. Escríbelo si esta palabra está describiendo tu proceso. Escríbelo si ya no quieres seguir escondiendo ese desgaste. Escríbelo si estás cansado de orar por inercia. Escríbelo si esta sequía espiritual ya te está quitando el gozo, la paz, las ganas. Porque cuando tú escribes eso, cuando tú confiesas lo que está pasando por dentro, el cielo lo lee. Y Dios empieza a obrar desde ese lugar donde tú decidiste ser real. Y no te preocupes si no sabes qué más escribir. Con esa frase basta. Dios no necesita discursos, Él solo necesita tu verdad. Y te lo aseguro, cuando uno se atreve a hablar desde el quebranto, comienza a sanar desde la raíz. Y quédate, porque en la siguiente parte vamos a hablar de cómo dejar de vivir seco y empezar a caminar otra vez bajo la lluvia de su presencia. Ella se llama Mariana, y quizás, sin saberlo, su historia sea la tuya también. Tiene 41 años, 3 hijos, un matrimonio que apenas sobrevive y una vida que desde afuera parece ordenada. Durante años fue líder en su iglesia, dirigía células, predicaba en eventos, intercedía por otros. Era esa clase de cristiana que todos respetan, que todos buscan para pedir oración. Su Biblia estaba siempre marcada, su cuaderno de devocionales lleno de apuntes y su sonrisa intacta. Pero por dentro Mariana se estaba muriendo. Todo empezó de a poco, una decepción, una oración no contestada, una traición dentro de la misma iglesia. Después, la rutina, la crianza, el trabajo, el cansancio acumulado, y sin darse cuenta, comenzó a apagar su alma lentamente. Dejaba de orar un día, luego otro. Ya no leía la palabra con hambre, sino con culpa. Iba al templo, pero ya no sentía nada, solo el peso de tener que estar ahí. Y lo más duro, nadie lo notó. Seguía siendo la misma hermana Mariana que todos saludaban con respeto. Pero cuando llegaba a casa y apagaba la luz de su habitación, se acostaba en la cama y sentía un frío espiritual que la abrazaba cada noche. No por falta de fe, sino por un dolor que nunca se atrevió a nombrar. Sentía que Dios ya no estaba, que su tiempo ya había pasado, que ahora solo le quedaba cumplir, sin sentir. Hasta que un día frente al espejo se miró a los ojos y se dijo, yo antes lloraba en la presencia de Dios, ¿qué me pasó? Y esa fue la pregunta que la quebró, porque la verdad es que a veces uno no se aleja de Dios por rebelde, sino por herido. A veces uno no abandona el fuego por maldad, sino porque el alma no puede más. A veces uno no deja de orar porque no cree, sino porque se cansó de no sentir respuesta. Y eso es lo que muchos están viviendo ahora mismo. Quizás tú también fuiste el líder, el adorador, el que todos buscaban. Y ahora nadie nota que estás apagado, que estás seco, que estás funcionando por inercia, que cada domingo te cuesta más levantarte, que cada oración es más corta, que ya no sabes si Dios sigue escuchando o si tú eres el problema. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que sigues creyendo, pero cada vez te cuesta más confiar? ¿Que quieres volver, pero no sabes por dónde empezar? ¿Que extrañas el fuego, pero no tienes con qué prenderlo? Si es así, esta historia es tu espejo y este momento es tu oportunidad. Por eso ahora quiero invitarte a escribir algo en los comentarios, no como un trámite, sino como una señal, como una confesión, como una rendición espiritual. Escribe, yo también me sentí como Mariana, pero quiero volver. Escríbelo si su historia se parece a la tuya. Escríbelo si sientes que estás viviendo así, con el alma rota por dentro y la cara firme por fuera. Escríbelo si tú también te has sentido apagado, sin saber cómo prenderte otra vez. Porque cuando tú escribes eso, estás diciéndole al cielo, estoy aquí y no quiero seguir lejos. Y eso
Eso es suficiente para que Dios comience a restaurarte. Quédate, porque en la siguiente parte vamos a entrar en la llave secreta para romper con esa rutina espiritual vacía y volver a encender la pasión, sin culpa, sin presión y con una fe viva. Lo más peligroso de la frialdad espiritual no es cómo comienza, sino lo fácil que es acostumbrarse a ella, porque no llega de golpe. No es una tormenta, es una llovizna lenta, imperceptible, que un día deja de molestarte y sin darte cuenta, te adaptas, te acostumbras a orar sin escuchar, a leer sin entender, a cantar sin sentir. Te convences de que Dios está, aunque tú no puedas comprobarlo dentro de ti. Y esa rutina religiosa empieza a parecerse tanto a la fe verdadera, que ni tú sabes dónde perdiste el fuego. ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin mirar el reloj? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un versículo y sentiste que el corazón se te apretaba? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios en lo secreto y no solo en la iglesia? Porque sí, puede pasarte lo mismo que a tantos siervos de Dios antes que tú. Puedes estar haciendo todo bien por fuera, mientras por dentro algo se está muriendo. El mismo Jesús lo advirtió con palabras que hoy más que nunca duelen al leerlas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. ¿Te suena? Porque eso fue exactamente lo que vivió el pueblo de Israel, lo que vivieron los fariseos, lo que vivió David cuando cayó, lo que vivió Pedro cuando lo negó, y sí, también lo que vivió Billy Graham cuando se dio cuenta que predicaba con poder, pero ya no sentía a Dios de la misma manera. Y es ahí, en esa grieta invisible entre la apariencia y la intimidad, donde muchos están cayendo hoy. Porque nadie te enseña qué hacer cuando sientes que Dios ya no te responde. Nadie te dice cómo sobrevivir cuando la presencia se vuelve silencio. Nadie te habla de esos días donde el alma se apaga y no sabes si es ataque espiritual, cansancio o abandono. Pero déjame revelarte algo que puede romper ese ciclo. Dios nunca se aleja en el silencio. Él observa tu corazón en la espera. El profeta Isaías lo dijo con una ternura feroz, porque así dijo Jehová el Señor: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. No en el ruido, no en la emoción, no en el activismo, en la quietud, en la confianza. En ese momento donde, aunque no sientas nada, decides seguir buscando. Donde, aunque no entiendas, sigues diciendo: aquí estoy, Señor. Y quiero que escuches esto con atención. Si estás en una temporada donde no sientes a Dios, no estás solo. Estás siendo purificado, no estás desechado, estás siendo probado, no estás olvidado. Estás siendo preparado para una revelación mayor, porque muchas veces Dios te esconde por un momento para que aprendas a buscarlo de verdad, y cuando lo haces, lo encuentras, tal como lo prometió en Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a buscarlo así? Por eso quiero que dejes un comentario ahora, no como costumbre, como declaración, como acto espiritual, como grito desde lo profundo del alma. Escribe: estoy cansado de vivir sin sentirte, pero voy a buscarte con todo mi corazón. Escríbelo si este mensaje está hablando directamente a esa parte tuya que ya no puede seguir jugando a la fe. Escríbelo si sabes que Dios te está llamando desde el silencio. Escríbelo si reconoces que necesitas más que palabras, más que reuniones, más que hábitos. Necesitas presencia, porque Dios no quiere tus rutinas, quiere tu corazón. Y si tú decides buscarlo de verdad, Él va a responder, no como esperas, sino como nunca imaginaste. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a romper con el espíritu de religiosidad y entrar en la intimidad que de verdad restaura. Cuando uno escucha la historia de Mariana, es fácil conmoverse, pero lo que más duele no es lo que vivió, sino lo parecida que es su historia a la de miles de cristianos que están sobreviviendo en silencio. Porque lo más triste no es alejarse de Dios, lo más triste es aprender a vivir así y convencerte de que ya no hay vuelta atrás. Lo más triste es que nadie te lo nota, que todos te ven como siempre, que todos creen que estás firme, pero nadie sabe que llevas semanas sin orar con el alma,
Nadie sabe que abrís la Biblia y no sentís nada. Nadie sabe que estás luchando con pensamientos que no te atreves ni a confesar. Y sí, tal vez te pasó como a Mariana. Tal vez también diste tanto de ti por tanto tiempo que te quedaste vacío. Tal vez amaste a otros más de lo que cuidaste tu propia fe. Tal vez fuiste la roca de todos y por dentro te estabas desmoronando. Y como no te caíste del todo, como no dejaste la iglesia, como no pecaste visiblemente, pensaste que esto no era grave. Pero sí lo es, porque el alma también se rompe en silencio. Y ahora quiero preguntarte algo, pero quiero que lo respondas con el corazón, no con la mente. ¿Hay alguna parte de tu fe que se siente rota? ¿Hay una parte de ti que se siente vacía, aunque sigas orando, aunque sigas predicando, aunque sigas en la iglesia? ¿Sientes que estás en automático cumpliendo con Dios, pero sin disfrutarlo, sin sentirlo, sin escucharlo? Si es así, te entiendo. Y Dios también. Por eso quiero que hoy, aquí, en este espacio que no es solo un canal, sino un altar, te animes a escribir lo que muchas veces callaste. No para quedar bien, no para explicar, solo para soltar. Deja un comentario que diga: me parezco a Mariana más de lo que me atrevo a admitir. Y si puedes, cuéntanos en qué. ¿Qué parte de su historia se parece a la tuya? ¿Dónde te sentís igual? ¿En qué momento empezaste a apagar tu fe sin darte cuenta? Escríbelo como quien deja una piedra en el altar. Escríbelo como quien abre una puerta. Porque no estás solo, porque no sos el único, porque esta comunidad ora, porque este canal escucha, porque cuando tú te abres otros también lo hacen. Y cuando muchos se abren al mismo tiempo, el cielo se mueve. No tengas vergüenza. No estás confesando un pecado. Estás reconociendo un dolor. Y ese es el primer paso para que Dios comience a sanar. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es más profundo. Vamos a hablar de cómo volver a experimentar intimidad real con Dios, cuando sentís que ya no sabes cómo hacerlo. Muchos lo conocen por lo que hizo en público, pero pocos saben lo que vivió en privado. Lo recordamos por sus cruzadas, sus mensajes, sus palabras que sacudían estadios enteros. Pero hubo una temporada en la vida de Billy Graham donde la voz que movía multitudes ya no movía su propio corazón. Había perdido el gozo, había perdido la sensibilidad, había perdido ese fuego que antes lo hacía llorar por horas en lo secreto. Y sí, siguió predicando. Sí, siguió viajando. Sí, siguió citando la palabra. Pero por dentro ya no era el mismo. Sentía que Dios estaba lejos, aunque lo mencionaba en cada frase. Sentía que oraba más por responsabilidad que por hambre. Sentía que su alma funcionaba pero no vivía. Y no fue una predicación, ni una canción, ni un retiro lo que lo despertó. Fue una noche oscura, silenciosa, donde por fin se atrevió a reconocer: estoy vacío. Y no hay nada más poderoso que un siervo de Dios que se atreve a quebrarse sin miedo. Porque Dios nunca rechaza el corazón contrito y humillado. Salmo 51:17. Pero no puede hacer nada con un alma que vive aparentando estar bien. Esa noche, con la Biblia abierta y los ojos cerrados, Billy no hizo una oración elocuente. No fue una oración de predicador. Fue la oración de un hijo. Una oración cruda, dolida, real. Dijo: Dios, no puedo seguir sin ti. No quiero seguir así. Prefiero callar, prefiero desaparecer, prefiero renunciar antes que seguir hablando de ti sin sentirte dentro de mí. Y en ese momento el cielo no tronó. No hubo ángeles, no hubo milagros. Hubo algo más profundo: paz. Una paz que no venía del mundo. Una paz que no dependía del éxito. Una paz que no necesitaba aplausos. Una paz que solo puede dar el Espíritu Santo cuando te rendís por completo. Y esa fue la señal de que Dios nunca lo había dejado. Solo estaba esperando que Billy dejara de hablar y volviera a escuchar. Desde ese día algo cambió. No fue inmediato, no fue explosivo, fue progresivo. Como una herida que empieza a cerrarse, como un campo seco que vuelve a sentir la lluvia, como un fuego que vuelve a prenderse, primero con brasas, después con llama. Billy volvió a sentir, volvió a llorar, volvió a estremecerse con un versículo, volvió a orar con hambre, no porque alguien lo guiara, sino porque su alma se volvió a abrir, porque su espíritu se reconectó con el cielo, y desde ahí todo lo que hizo volvió a tener vida.
Él lo dijo años después en una entrevista íntima. Aprendí que el mayor peligro del ministerio no es el pecado visible, es el corazón apagado. Porque puedes estar predicando con pasión, pero vacío por dentro. Y eso es lo que Dios quiere evitar, que lo sirvamos sin sentirlo, que lo mencionemos sin vivirlo. Y ahora yo te pregunto, ¿te atreves a hacer lo que Él hizo? ¿Te animas a dejar de fingir, a dejar de funcionar, a dejar de parecer firme para volver a sentir? Porque si Billy Graham pudo volver a aprenderse, tú también puedes. Si él, con toda su influencia, con toda su responsabilidad, con todo su conocimiento, se quebró, ¿por qué tú no habrías de hacerlo? Por eso quiero invitarte a que escribas un comentario, no uno más, uno que sea un acto de rendición. Escribe: quiero sentir a Dios otra vez, como lo sintió Billy. Escríbelo si estás listo para empezar de nuevo. Escríbelo si te cansaste de seguir con el alma apagada. Escríbelo si querés que algo se reactive en tu espíritu. No lo hagas por emoción. Hazlo por fe. Porque ese mismo Dios que restauró a Billy Graham te está buscando a ti también. Y en la próxima parte vamos a hablar de cómo mantener ese fuego encendido cuando la rutina, el cansancio y la vida intentan apagarlo otra vez. Porque volver es el primer paso, pero permanecer es la verdadera batalla. Volver a sentir a Dios es un milagro, pero mantener viva esa llama es una decisión diaria. Muchos se reconectan, muchos se quebrantan, muchos vuelven al altar llorando, tocados, estremecidos por su presencia. Pero al pasar los días, la emoción se disuelve, las obligaciones aprietan, el alma se vuelve a llenar de ruido, y ese fuego que parecía arder con fuerza empieza otra vez a debilitarse. Y ahí es donde muchos repiten el mismo ciclo, vuelven a apagarse, vuelven al silencio, vuelven a sentirse lejos. ¿Te ha pasado? Es porque no entendiste una cosa: el fuego no se mantiene solo, el fuego se alimenta, el altar necesita leña, el espíritu necesita aceite, el corazón necesita presencia. Porque por más poderoso que haya sido tu encuentro con Dios, si no lo cuidas, si no lo alimentas, si no lo proteges, se apaga. Así como el fuego del altar en el Antiguo Testamento debía mantenerse ardiendo día y noche, Levítico 6:13, así también el fuego dentro de ti depende de tu entrega constante. No de un culto, no de una emoción, no de un video, depende de tu búsqueda. Y aquí viene algo que puede incomodarte, pero es verdad. Muchos quieren sentir a Dios otra vez, pero no están dispuestos a pagar el precio de la intimidad. Quieren que Dios les hable, pero no abren la Biblia. Quieren tener paz, pero no apagan el ruido. Quieren que su presencia los llene, pero no vacían su agenda para buscarlo. Y no es magia, hermano. Es comunión, es prioridad, es rendición diaria. Jesús lo dijo con una claridad tan absoluta que no deja excusas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. No dijo el que me visita, no dijo el que me recuerda de vez en cuando, dijo el que permanece. Y eso es lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy. No quiero solo tocarte, quiero habitar en ti. No quiero visitarte en momentos de crisis, quiero caminar contigo todos los días. No quiero ser un recuerdo de tu juventud, quiero ser tu compañero eterno. Por eso ahora te invito a hacer algo más que dejar un comentario. Te invito a tomar una decisión. Hoy, ahora, aquí, decidí apartar tiempo cada día para estar con Dios. No para cumplir, no por obligación, no para que Él te bendiga, solo para estar con Él, aunque no sientas nada, aunque no escuches nada, aunque no pase nada. Porque los que se mantienen en fuego no son los que siempre sienten, son los que siempre buscan. Y sí, quiero que lo declares, quiero que lo escribas como compromiso, como pacto, como decisión espiritual. Escribe en los comentarios: voy a mantener el fuego, no voy a dejar que se apague otra vez. Escríbelo si esta palabra está despertando en ti ese deseo de volver y quedarte. Escríbelo si ya no querés depender de momentos, sino vivir una vida de altar. Escríbelo si hoy elegís priorizar a Dios por encima del resto. Porque cuando tú lo declaras, el cielo se alinea. Y lo que decides en secreto, Dios lo honra en público.
quédate, porque en la siguiente parte vamos a orar juntos, pero no será una oración para que Dios haga algo. Será una oración para que tú hagas espacio, porque cuando tú haces espacio, Él lo llena con fuego. Muchos piensan que la disciplina espiritual es un castigo, una exigencia rígida, una lista de deberes para agradar a Dios. Y por eso, apenas sienten que su rutina se enfría, se alejan, abandonan la oración, sueltan la palabra, dejan de buscar, porque sienten que no cumplen con el estándar. Pero esa mentalidad es una trampa del enemigo, porque la disciplina no es la carga del cristiano, es su refugio, es su ancla, es el cable que mantiene tu alma conectada al cielo en días donde ya no tenés fuerzas para gritar, es el faro que te sostiene cuando no ves luz, es el alimento cuando el hambre espiritual no llega sola. La disciplina no te aleja de Dios, te acerca incluso cuando no tenés ganas de buscarlo. Por eso Jesús se apartaba a solas para orar, no porque no tuviera poder, no porque no supiera qué hacer, sino porque sabía que su conexión con el Padre era más importante que cualquier milagro, multitud o mensaje. Lo dice la palabra en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Y sabes por qué eso confronta tanto? Porque muchos quieren la unción de Jesús, pero no están dispuestos a tener su disciplina. Quieren oír la voz de Dios, pero no están dispuestos a apagar otras voces. Quieren llenarse del Espíritu, pero no vacían su agenda. Y quiero decirte algo sin rodeos. No vas a crecer espiritualmente por accidente. No vas a encender el fuego por casualidad. No vas a vivir en presencia por momentos aleatorios. Vas a crecer cuando decidas hacerlo, cuando pongas un horario, cuando apagues el teléfono, cuando cierres la puerta, cuando digas, este momento es sagrado, este tiempo es mío y de Dios. No es legalismo, es amor. Porque lo que se ama, se cuida. Y lo que se cuida, crece. Y sé que muchos ahora mismo están pensando, pero yo no soy constante. Yo lo intento, pero siempre lo dejo. Yo empiezo bien, pero me enfrío. Y a vos, que pensás así, te quiero hablar directo al corazón. No sos débil, no sos hipócrita, no sos incapaz. Sos un hijo que necesita estructura, sos un espíritu que necesita orden. Sos un alma que necesita dirección, porque la disciplina no nace de la emoción, nace del compromiso. Y cuando vos elegís comprometerte con Dios, incluso cuando no lo sentís, estás demostrando un amor más profundo que cualquier lágrima. Estás diciéndole a Dios, no vengo por lo que siento, vengo por quién eres. Y ahora quiero invitarte a dejar un comentario, pero no uno emocional, uno decidido. Escribí, quiero aprender a ser constante en mi búsqueda de Dios. Escribilo si esta palabra te está confrontando con tu inconstancia. Escribilo si sentís que tu mayor enemigo no es el pecado, sino la falta de disciplina. Escribilo si sabes que Dios te está llamando a un orden nuevo, a un hábito nuevo, a un fuego sostenido. Y si querés compartir más, contá. ¿Qué es lo que más te cuesta? Levantarte a orar, leer la palabra sin distraerte, mantener un horario de intimidad, porque cuando lo escribís lo sacás de la oscuridad y lo que sale a la luz se empieza a sanar. No estás solo, no sos el único y no estás tarde. Hoy puede ser el primer día del resto de tu fuego, pero no te olvides, el fuego no cae todos los días. A veces hay que mantenerlo con leña y esa leña es tu disciplina. Quédate, porque en la próxima parte vamos a hablar del enemigo silencioso del fuego, la distracción. Y cómo esa distracción está matando la intimidad de miles sin que se den cuenta. Si hay algo que está matando el fuego espiritual de esta generación, no es el pecado abierto, no es el rechazo del evangelio, no es la persecución. Number, lo que más está secando el alma de los creyentes hoy, lo que más los está desconectando de la presencia, no es algo evidente, es algo sutil. Es algo que se disfraza de rutina, que se camufla como vida normal, que se justifica con frases como no tengo tiempo o ya voy a orar más tarde. Ese enemigo silencioso se llama distracción y ha entrado en las casas, en los celulares, en las mentes, sin hacer ruido, pero con una efectividad brutal, porque lo que no te destruye de golpe, te enfría lentamente. Y eso es lo que el diablo está haciendo con miles de cristianos. No los ataca con armas, los adormece con pantallas. Antes
El enemigo intentaba callar tu adoración con miedo. Hoy solo necesita que no tengas tiempo. Antes quería impedir que leas la palabra. Hoy le basta con que abras primero Instagram. Antes trataba de que niegues a Dios. Hoy solo quiere que lo ignores unos minutos, todos los días. Y sin darte cuenta, esos minutos se convierten en horas. Esas horas se convierten en días. Y cuando menos lo esperas, tu mente está saturada de imágenes, sonidos, información, tareas, compromisos. Pero tu espíritu está seco, tu alma está saturada de ruido, pero hambrienta de voz. Porque Dios no compite con el ruido, Dios no grita sobre el caos, Dios susurra, y el que no está en silencio no lo oye. Y no se trata de que todo esté mal, no se trata de demonizar el celular, el trabajo, el estudio, las actividades. Se trata de orden, se trata de prioridad, se trata de volver a poner a Dios en el primer lugar. Porque si Él no es el primero, tarde o temprano deja de estar. No porque Él se vaya, sino porque vos te distraes tanto que dejas de buscarlo. Jesús lo dijo con fuerza en Lucas 10:41 a 42, cuando Marta se quejaba por estar ocupada. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y escúchame bien, no fue una frase bonita, fue un diagnóstico espiritual. Marta no estaba en pecado, Marta no era rebelde, Marta estaba distraída. ¿Y cuántos hoy están igual? Haciendo, pero sin sentarse a los pies del Maestro, viviendo por inercia, corriendo por todo, pero vacíos por dentro. ¿Te está pasando? ¿Estás tan lleno de cosas que no te queda espacio para la presencia? ¿Hace cuánto que no tenés un tiempo de intimidad real, sin apuro, sin interrupciones, sin mirar el reloj? ¿Hace cuánto que el celular se convirtió en tu primer pensamiento al despertar y Dios en el último? Este mensaje no es para condenarte, es para despertarte. Porque el enemigo no necesita que te rebeles, solo necesita que te distraigas. Porque el que vive distraído deja de sentir, deja de orar, deja de buscar. Y ese es el verdadero enfriamiento. Por eso quiero que hoy seas valiente, que rompas el silencio, que digas lo que muchos no se animan a decir. Escribí en los comentarios: estoy luchando contra la distracción, pero quiero volver a enfocarme en Dios. Escribílo si sabes que el ruido del día te está robando el tiempo de búsqueda. Escribílo si sentís que tu alma se está apagando en medio de 1000 actividades. Escribílo si hoy decidís volver a elegir la buena parte, como María. Porque lo que escribís, lo reconoces. Y lo que reconoces, Dios empieza a transformar. Y no te vayas, porque en la siguiente parte vamos a hablar de cómo reconstruir un lugar secreto real con Dios. No uno teórico, no uno simbólico, sino un espacio donde la presencia te vuelva a hablar como al principio. Hay un lugar donde todo comienza, un espacio donde las palabras sobran, donde la carga cae, donde el alma respira, donde la voz de Dios no solo se escucha, sino que se siente. Ese lugar no está en una iglesia, no depende de un horario, no requiere luces, ni micrófono, ni música de fondo. Ese lugar se llama el lugar secreto. Y no importa cuán lejos hayas llegado, cuán seco te sientas, cuán confundido estés. Si volvés al lugar secreto, todo puede comenzar de nuevo. Pero esa es justamente la trampa. La mayoría de los cristianos ya no lo tienen. Lo tuvieron, pero lo perdieron. Lo soñaron, pero no lo protegieron. Lo conocieron, pero lo reemplazaron con ruido, ocupaciones, ansiedad y pantalla. El lugar secreto se convirtió en un concepto, no en una experiencia. Y por eso hoy hay tantos cristianos informados, pero no transformados. Porque la información viene del conocimiento, pero la transformación viene de la intimidad. Y ahora quiero que pienses en esto con honestidad profunda. ¿Dónde está tu lugar secreto? Tenés uno, tenés un espacio, una hora, un rincón, donde solo vos y Dios se encuentran. ¿Tenés ese altar íntimo sin máscaras, sin distracciones, donde podés hablar y llorar sin apuros? ¿O lo tuviste y lo fuiste abandonando? Porque el alma no se llena en la multitud, el alma se llena en lo secreto. Lo dijo Jesús en Mateo 6:6, con una ternura que aún hoy corta el corazón. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios recompensa lo secreto, Dios habita en lo secreto. Pero hoy el secreto está vacío, y no es que Dios se fue, es que muchas veces fuimos nosotros los que dejamos de entrar. Volvé. Aunque el altar esté cubierto de polvo, aunque no sepas qué decir, aunque no sientas nada, aunque hayan pasado años, volvé. Porque el lugar secreto no necesita rituales, solo necesita tu sinceridad. Y ahora quiero invitarte a que dejes un comentario, pero esta vez quiero que lo hagas como un acto visual. Quiero que describas tu lugar secreto. Sí, así como lo estás imaginando ahora. Quizás sea tu habitación, quizás una silla, quizás un rincón que usabas antes, o quizás no lo tengas y quieras construirlo hoy. Escribí en los comentarios: mi lugar secreto va a ser, y complétalo, nómbralo. Imagina ese espacio, decláralo en febrero. Porque cuando vos le pones nombre al altar, el cielo lo marca también. Y si querés compartir más, contá cómo fue la última vez que estuviste en ese lugar. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué extrañás? Porque cuando vos volvés al lugar secreto, Dios ya está esperándote ahí. Quédate, porque en la siguiente parte vamos a hablar de cómo reconstruir tu identidad espiritual desde ese lugar. No desde lo que haces, sino desde quién sos en la intimidad. Una de las causas más comunes por las que tantos cristianos terminan apagándose espiritualmente es porque en algún momento de su caminar empezaron a construir su fe sobre lo que hacían para Dios y no sobre lo que eran delante de Él. Y cuando la obra se convirtió en el centro y no la intimidad, todo empezó a depender de su rendimiento, de sus frutos visibles, de su aprobación externa, y así, poco a poco, su identidad dejó de ser una verdad eterna y se transformó en un rol frágil sostenido por expectativas humanas. Y esto es más común de lo que se cree. ¿Cuántos cristianos se identifican más con su ministerio que con su relación con el Padre? ¿Cuántos saben decir qué hacen para Dios, pero no saben explicar quiénes son en Él? ¿Cuántos dejaron de sentirse hijos para convertirse en obreros? Y cuando eso pasa, el alma se vacía, porque la verdadera identidad no nace del esfuerzo, nace de la presencia. Jesús, antes de predicar, antes de hacer milagros, antes de caminar sobre el agua o de multiplicar panes, recibió una sola afirmación del cielo que lo sostuvo durante todo su ministerio: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esa voz lo marcó, esa frase lo afirmó, esa declaración fue suficiente para que no tuviera que probar nada, demostrar nada, defenderse de nada. Porque cuando vos sabés quién sos en Dios, ya no necesitas agradar a nadie. Ya no vivís por aplausos, ya no te movés por aprobación, porque tu alma sabe a quién pertenece. Y ese tipo de identidad no se forma en la plataforma, se forja en lo secreto. Pero si nunca fuiste al lugar secreto, o si lo abandonaste hace tiempo, es muy probable que tu identidad esté desgastada, difusa, rota, porque afuera sos el líder, la sierva, el pastor, la que ora, el que sabe. Pero adentro, cuando no hay luces, cuando nadie te llama, cuando ya no tenés una función activa, ¿quién sos? ¿Qué dice tu alma cuando se queda sola? ¿Qué dice tu interior cuando el ruido se apaga? Porque si no hay una respuesta clara a eso, es porque tu identidad aún está buscando raíces. Y Dios no quiere que vivas más de apariencias. Dios no quiere que te identifiques más por lo que haces, sino por lo que sos en Él. Y eso solo se revela cuando te sentás a sus pies sin exigencias, sin máscaras, sin tareas, y le preguntás con humildad: Señor, ¿quién soy para vos cuando no estoy haciendo nada para vos? Esa es la pregunta que cambia todo. Esa es la oración que reconstruye. Porque cuando vos dejás de correr para impresionar y empezás a reposar en su amor, empezás a recordar quién sos realmente. Sos hijo, sos hija, sos redimido, sos amado, no por tus logros, no por tus aciertos, no por tus victorias espirituales. Sos amado porque fuiste sellado con sangre, porque fuiste mirado con ternura desde la cruz, porque tu nombre está escrito en el corazón del Padre. Y cuando vos vivís desde ahí, el fuego no se apaga tan fácil, porque ese fuego ya no depende de tus circunstancias ni de tus emociones, depende de tu raíz. Y si tu raíz está en el amor de Dios,
Entonces no importa lo que pase afuera, lo de adentro arde igual. Y hoy quiero invitarte a hacer algo nuevo, algo profundo, algo diferente. No te voy a pedir que solo escribas una frase. Hoy quiero que te escuches a vos mismo, que cierres los ojos un momento y te preguntes con sinceridad: ¿en qué estoy basando mi identidad espiritual? ¿En mi rol? ¿En lo que la gente espera de mí? ¿En lo que yo hago bien? ¿O en el amor del Padre? Y cuando lo tengas claro, entonces sí, deja un comentario. Pero esta vez escribí algo desde adentro. Escribí: quiero volver a recordar quién soy en Dios. No lo que hago, sino lo que soy. Y si podés, contá con honestidad. ¿En qué momento sentiste que tu identidad se fue debilitando? ¿Cuándo te empezaste a definir más por tu servicio que por tu intimidad? Porque al escribirlo, estás volviendo al principio. Estás volviendo al origen. Estás diciéndole al Padre: no quiero hacer más cosas para vos sin antes volver a ser tu hijo. Y Él te está esperando ahí, en lo secreto, en lo sencillo, en lo profundo. Quédate, porque en la siguiente parte vamos a hablar de algo que muchos necesitan hoy: cómo sanar las heridas que bloquean tu intimidad con Dios. Porque a veces no es falta de fe, es que el alma está herida y por eso ya no se anima a acercarse. Hay dolores que no se gritan, hay heridas que no sangran por fuera, pero que han dejado cicatrices profundas en lo más secreto del alma. Hay situaciones que ocurrieron hace años, incluso en la infancia, en el ministerio, en la familia, dentro de la misma iglesia, y que marcaron un antes y un después en la forma en que mirás a Dios. Y aunque tu boca siga diciendo Él es bueno, en tu interior hay una parte que no se termina de rendir, que no se anima a confiar del todo, que se acerca pero no se entrega, que ora pero con barreras, que canta pero con reservas. Y la verdad, aunque cueste admitirla, es esta: hay muchos cristianos que no han dejado de buscar a Dios, pero sí han dejado de confiar en Él. Porque cuando te traicionaron, cuando te abandonaron, cuando oraste por algo que no sucedió, cuando serviste con todo el corazón y fuiste herido por los mismos que decían amarte, algo dentro tuyo cambió. Te volviste más prudente, más cauteloso, más reservado, y empezaste a construir una relación con Dios que no es viva, sino correcta. Haces lo que hay que hacer, vas donde hay que ir, decís lo que hay que decir, pero por dentro te cerraste. Porque nadie te enseñó que el alma rota también necesita rendirse. Porque todos hablan de la fe, del fuego, de la adoración, pero ¿quién habla de la herida? Y eso es lo que está bloqueando tu intimidad. No es que Dios no te hable, no es que el Espíritu se fue, no es que estás en pecado mortal, es que tu herida no fue sanada y por eso no te permitís acercarte del todo. Es como un niño que ama a su padre, pero todavía tiene miedo de abrazarlo por el recuerdo de un golpe. Así vive tu alma, entre el amor y el temor, entre el deseo de volver y el miedo a volver a sufrir. Y eso, aunque no lo digas, está presente en cada oración, en cada momento de búsqueda, en cada intento de conectar otra vez. Pero quiero que escuches esto con el corazón abierto. Dios no está enojado con vos por tener heridas. Dios quiere sanar esas heridas. Lo dice el Salmo 147:3 con una ternura imposible de ignorar. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que los regaña, no dice que los ignora, no dice que los castiga por no confiar. Dice que los sana, porque el Dios que te llama a volver es el mismo Dios que está dispuesto a restaurarte pieza por pieza. Pero para eso tenés que hacer algo muy valiente: abrir el alma, dejar de tapar lo que dolió, nombrar lo que te marcó, confesar lo que nunca dijiste, porque mientras escondas esa herida, vas a seguir lejos. Mientras la justifiques, vas a seguir frío. Mientras la ignores, vas a seguir sintiendo que orás y no pasa nada. Y ahora quiero invitarte a un acto de profunda sinceridad, no porque sea fácil, sino porque es sanador. Quiero que dejes un comentario que diga: tengo heridas que están bloqueando mi relación con Dios, pero quiero sanar. Escribilo si sabes que hay algo dentro tuyo que nunca entregaste por completo. Escribilo si sabes que una decepción, una pérdida, una traición, una herida pasada te enfrió el alma.
Escribilo si hoy estás decidiendo dejar de correr y empezar a sanar. Y si podés contar, solo si te animás, cuál fue esa herida. No tenés que dar todos los detalles, solo nombrarla: un padre ausente, una oración no contestada, un abuso, una traición ministerial, una injusticia, porque al nombrarla dejas de ocultarla y lo que sale a la luz empieza a sanar. Quédate, porque en la siguiente parte vamos a hablar de cómo volver a confiar en Dios después de haber estado roto. Porque sí, es posible volver a confiar. Si llegaste hasta acá, no fue por casualidad, no fue por el título, no fue por curiosidad, fue porque tu espíritu sabía que había algo que necesitabas escuchar, y no era mi voz, no era la historia de Billy Graham, no era la reflexión sobre Mariana, era la voz de Dios susurrándote en medio del ruido, en medio del cansancio, en medio de ese silencio espiritual que te venía persiguiendo desde hace tiempo. Que todavía hay tiempo para volver al fuego, volver a la intimidad, volver a la sensibilidad, volver al altar, volver a ser hijo, volver a confiar, volver a sentir. Porque aunque tu alma esté agotada, aunque tu fe esté en ruinas, aunque tu lugar secreto esté en silencio, aunque hayas cargado heridas que nunca contaste, aunque hayas aprendido a vivir con una fe apagada, Dios no se ha alejado de vos, nunca se fue, nunca te soltó. Nunca dejó de mirarte con amor, solo estaba esperando que vuelvas a mirar hacia Él con sinceridad. Y hoy ese momento llegó. Este guión no termina una historia, empieza una nueva. Pero no la empieza un predicador, no la empieza una emoción, no la empieza un video. La empezás vos con una decisión profunda, una decisión íntima, una decisión que tal vez nadie vea, pero que el cielo celebra. Hoy podés elegir encender otra vez el fuego. Hoy podés volver al lugar secreto. Hoy podés reconstruir tu identidad. Hoy podés poner tu alma sobre el altar y decir: Señor, acá estoy, roto, herido, apagado, pero no quiero seguir lejos. Y si eso nace de vos, si eso es real, entonces te aseguro que el cielo va a responder. Y te quiero pedir una última cosa, no para mí, para vos, para dejar una marca, para declarar en voz alta lo que Dios ya está haciendo en tu corazón. Escribí en los comentarios: estoy volviendo a Dios desde lo más profundo. Y si podés, compartí en qué parte de este mensaje sentiste que algo dentro tuyo se activó. ¿Fue cuando hablamos del fuego, del silencio, del lugar secreto, de las heridas, de la identidad? Porque al compartirlo, no solo sellás tu proceso, también bendecís a otros que están leyendo, que están llorando, que están luchando y que quizás necesitan saber que no están solos. Y ahora sí, si llegaste hasta acá, no te vayas igual, no lo dejes pasar, no postergues más este regreso. Dios no quiere perfección, Dios quiere sinceridad, y si se la das, Él te va a restaurar. Porque si Billy Graham pudo volver, vos también podés. Y si el fuego se apagó, el Espíritu Santo está listo para encenderlo otra vez.